Buenos días, ya buenas tardes para mí. Supongo que el audio estará bien. Bien. Eh, sí, lo primero, daros excusas por el retraso, pero he tenido una pequeña complicación, sobre todo por el cambio de hora que me ha complicado. Eh, Eso también va a hacer que probablemente dentro de un momento más os indique para agregaros la presentación o un pequeño esquema, pero en todo caso vamos a partir sin él por el momento porque voy a seguir una explicación mucho más simple para plantear las cuestiones que creo que delimitan de una mejor manera problema que vamos a tratar hoy día. Eh, voy a estructurar la posición en dos partes. La primera, un planteamiento más o menos general para situar cuál es el marco en el cual nos ha situado la actual situación de epidemia y una vez situado ese marco en relación al escenario jurídico que plantea, en la segunda parte indicar cuáles son o cuáles ya comenzamos a ver los problemas que con mayor frecuencia va a presentar o ya está presentando la epidemia y cuáles son las vías a través de las cuales se está procurando hasta el momento darle solución. En la primera parte, que será a nivel de introducción, simplemente creo que es bueno que tengamos en cuenta dos opciones, sobre todo porque nos encontramos hoy día con un escenario en que, así como a nivel de epidemia hay distintos niveles de avance en los distintos países, también a nivel jurídico ese nivel de desarrollo de la epidemia muestra distintos estadios. En el caso de Europa, que es el que más conozco por mi ubicación en este momento, la situación jurídica que ha planteado la epidemia ya nos muestra hoy día dos tipos de países. Hay un tipo de países que han optado por darle una solución completa, específica a la epidemia. Y otros, en cambio, han optado por dejar que sea el derecho que ya existe, las reglas y las instituciones que ya existen, las que operen para darle solución. En el primer grupo de países nos encontramos sobre todo con Alemania y con el caso español, que es también el que más conozco por estar aquí en estos momentos, en que en estos países se ha dictado muy rápidamente una legislación específica para hacer frente a los principales ámbitos problemáticos generados por la epidemia. Tanto Alemania como España han dictado una ley en la que nos encontramos con una serie de reglas, primero, que definen qué efectos va a producir el caso fortuito en materia contractual, qué efectos va a producir en materia de relaciones laborales, qué efectos va a producir en materias fiscales y, finalmente, en un ámbito también muy importante, qué efectos va a producir en materias sociales de ayudas y de asistencia social. En estos países, en el ámbito civil, que es uno de los que más interés jurídico y directo tiene, esta legislación ha regulado específicamente que la epidemia va a producir determinados efectos en relación con el cumplimiento o incumplimiento contractual y en consecuencia con cuestiones relativas al riesgo en los contratos y con cuestiones relativas a eventuales indemnizaciones. Eh,
Una especial preocupación han tenido aquí estas legislaciones para regular qué va a pasar con aquellos contratos de cumplimiento diferido en el tiempo. Solemos llamar ordinariamente contratos de tracto sucesivo o con prestaciones de tracto sucesivo. Por un lado, aquí la legislación ha implicado dictar reglas transitorias para contratos que están vinculados al derecho mercantil y para contratos que son propiamente civiles. Uno de los campos en los que con más frecuencia y con mayor rapidez comenzaron a plantearse problemas no fue tanto en los grandes contratos, donde en muchos de ellos ya la legislación tenía prevista algunas soluciones o donde los propios contratantes tenían previstas cláusulas de exoneración o cláusulas de responsabilidad o sobre todo seguros, sino que en los contratos más cotidianos. Por ejemplo, aquí en el caso español se están dando muchísimos problemas, por ejemplo, con el caso de los contratos de servicios educacionales. Todos aquellos padres que tenían a sus hijos en colegios privados, con los cuales se mantiene un contrato de tracto sucesivo en el tiempo, de pronto, como consecuencia de la epidemia, se han visto no solo con que la prestación convenida originalmente para la educación de sus hijos se ha visto modificada, sino que de pronto se han visto con que se les ha impuesto un tipo de educación a través de sistemas de videoconferencia o sistemas online. Claro, muchos padres han alegado inmediatamente, por un lado, que el colegio no está cumpliendo con su prestación y, en segundo lugar, que se le está imponiendo una prestación sustitutoria de la originariamente contratada. Entonces, claro, ese tipo de contrato, que es un contrato muy habitual y muy cercano a la población común, eh, presenta una serie de dificultades que la legislación específica que se ha dictado también la regula. Eh, en otro ámbito, en materia laboral, también la legislación especial ha regulado de la perspectiva del empleador cómo va a poder operar la epidemia en relación con causales de término de la relación laboral, de suspensión de la relación laboral o de alteración del contenido de la relación laboral. Y, simplemente para terminar este primer punto, indicar que en esta materia también toda esta regulación especial ha acudido eh, con mucha frecuencia a la legislación previa de protección al consumidor. De tal manera que no solo se ha optado por una legislación que dé solución específica desde una perspectiva general del derecho civil, sino que también desde la perspectiva del derecho de los consumidores. La manera, os digo, de operar de estas soluciones ha sido esa, ofrecer reglas concretas en determinados ámbitos, unido a una determinada vigencia temporal para estas reglas. Esta primera idea que había sido caso español de señalar que a partir de tal fecha los contratos que resultaren afectados por la pandemia se regirían por estas reglas por un periodo de 6 meses, comienza ya a cuestionarse y ha habido alguna modificación para señalar que la legislación especial va a tener una duración vinculada a los efectos que esta legislación especial eh, pueda imperar respecto de los actos o contratos afectados. En fin, este es un primer punto que me parece a mí de interés destacar porque eh, si bien en Chile no se ha optado por este camino, ya hay una serie de profesores e incluso de instituciones que están solicitando que se dicte una legislación especial o que, en definitiva,
si no es una legislación completa e íntegra, se dicten reglas especiales para solucionar este tema. Por lo tanto, todo lo que hoy día podamos decir va a estar siempre condicionado a estas reformas que se van a estar dando para este caso concreto. Eh, por lo tanto, vamos a tener que estar particularmente atentos en el caso chileno a las pequeñas modificaciones de la legislación o pequeñas reglas que se van a tener que ir dando o que se comienzan a dar para solucionar cuestiones muy concretas en ámbitos determinados. Ahora, sobre esa base, el caso chileno se parece al caso de los otros países europeos, de países europeos que no han dictado una legislación especial, que no han considerado que sea necesario que eh, haya una normativa específica para enfrentar este caso y que dejan operar en consecuencia las reglas del derecho común existentes en estos momentos. Siendo el caso de Chile, es interesante que veamos ahora ya en esta segunda parte cuáles son las ideas básicas para pensar en los problemas que para el derecho nos ha generado la situación de la epidemia. Y la primera idea, que puede parecer muy simple, pero que eh, me parece a mí que es probablemente la idea madre con la cual vamos a tener que operar durante muchos años en los que vamos a estar viendo los efectos de la epidemia, es que los efectos importantes que se generan se producen o bien por la epidemia o bien por un acto de autoridad. Es decir, eh, en esta materia eh, nos vamos a encontrar con lo- los hechos que generan efectos jurídicos que alteran la situación normal derivan de dos causas distintas: la epidemia misma o un acto de autoridad. Eh, Esto como hecho es importante tenerlo en cuenta porque nos sitúa en dos supuestos distintos que van a marcar las posibles vías de solución. Claro, eh, el virus en sí mismo, la enfermedad en sí misma, altera la normalidad jurídica en la medida en que esa enfermedad es calificada de una epidemia. De una epidemia que automáticamente nos trae al escenario del caso fortuito. Y nos trae inmediatamente al escenario del caso fortuito porque en el derecho chileno, a diferencia de otros sistemas, expresamente el Código Civil eh, nos incluye a la epidemia dentro del caso fortuito. Eh, Digo esto porque en muchos derechos la situación del contagio generado por el virus da lugar a discutir en qué momento ese contagio, en qué momento la enfermedad se convierte en un caso fortuito o en una fuerza mayor. En el caso nuestro, si bien la epidemia no está mencionada como ejemplo de caso de fuerza mayor en el título preliminar del Código Civil, sí lo está en la única regla del Código Civil que se refiere expresamente a la epidemia y que nos sitúa en el ámbito del contrato de arrendamiento. Y eh, allí vamos a encontrarnos con una regla que nos va a asimilar expresamente el caso de la epidemia al caso fortuito.
Por lo tanto, va a haber en la realidad jurídica una serie de efectos que vamos a poder encauzar por la vía de señalar que específicamente el caso fortuito está determinado para ser la categoría aplicable a la epidemia. Eso elimina, en el caso chileno, la discusión acerca de en qué momento se considera o no que la enfermedad es una epidemia y en qué momento se considera que la epidemia constituye fuerza mayor. En algunos derechos europeos, también americanos, se discute si, por ejemplo, solo se puede considerar que es fuerza mayor desde el momento en que la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia, si es fuerza mayor desde el momento en que se superan ciertos límites epidemiológicos, en fin. Esa situación en Chile la tenemos superada. Ahora, epidemia como tal, que altera la normalidad jurídica. El otro hecho que altera la normalidad jurídica son las medidas que adoptan los gobiernos frente a la epidemia. Cuando se dicta una medida de excepcionalidad, puede ser un estado de excepción constitucional o puede ser una decisión de salud pública, que proyecta sus efectos en el campo jurídico, allí ya no es la epidemia la que altera la normalidad, sino que quien altera la normalidad es el acto de autoridad. Eh, en el momento en que un gobierno, en el caso español, por ejemplo, hay, además de los estados de excepción constitucional, hay una situación previa que permite al gobierno adoptar determinadas medidas que no impliquen una restricción fundamental de las libertades individuales que se llama estado de alarma, pero que el estado de alarma le permite al gobierno, por ejemplo, la medida más importante en este momento ha sido la medida de confinamiento. Llevamos ya seis semanas confinados sin poder salir. Pues bien, cuando un gobierno dicta una medida que implica la restricción de movimientos, la restricción de los servicios de transporte, la propia libertad de movimiento de las personas, manteniéndolas dentro de sus casas, o cuando en otro ámbito esas medidas excepcionales adoptadas por el gobierno implican la regulación o la limitación del comercio de ciertos bienes. En Chile no ha ocurrido, pero aquí en el caso de España, por ejemplo, el gobierno ha decretado la confiscación del material sanitario. Está en estos momentos fuera del comercio el material sanitario, se adquiere solamente por el gobierno central y se distribuye por el gobierno central a través de las farmacias, que son obligadas a distribuir el material sanitario con además un control de precios, tanto de adquisición como de venta. Entonces, en esos casos, la normalidad jurídica puede resultar afectada ya no directamente por la pandemia, sino que resulta afectada por el acto de autoridad. Y ahora, ese acto de autoridad también está considerado en el Código Civil como un caso fortuito. Eh, ¿Por qué esto es importante tenerlo en cuenta? Por razones. Porque, por un lado, si un contexto no se puede cumplir con normalidad la prestación, eh, y esa prestación convenida no se puede prestar porque, por ejemplo, no hay servicios de transporte y la falta de servicios de transporte es ocasionada porque el gobierno ha restringido el transporte o simplemente lo ha suspendido. Ese caso no debe hacer frente a todos los problemas que puede tener el cuestionamiento de la enfermedad como su causa.
sino que aquí simplemente se está en presencia de un caso fortuito de carácter objetivo, el acto de autoridad, la decisión de autoridad, de los cuales el Código Civil daba como ejemplos típicos, por ejemplo, aquellos decretos en que la autoridad pone fuera del comercio humano determinada especie. Eh, ese acto se prueba por sí mismo. Es decir, el propio decreto, la propia ley o la propia norma que dicta la situación de excepcionalidad es la que opera como causa del incumplimiento y de la anormalidad en el desarrollo de las operaciones. Y por lo tanto es un hecho que no requiere prueba y que se tiene por probado por sí mismo. Y además, en el caso nuestro, es importante también porque eh, sí tenemos en la jurisprudencia una serie de decisiones que nos pueden ayudar y auxiliar para resolver casos similares. Hay bastante jurisprudencia en Chile respecto del acto de autoridad como caso fortuito. Y hay una jurisprudencia bastante consolidada en relación a qué efectos produce el acto de autoridad en una serie de ámbitos. Por lo tanto, vamos a encontrarnos que en una serie de supuestos vamos a tener que enfrentarlos por la vía de saber que la situación anormal es consecuencia de un acto de autoridad que se prueba por sí mismo porque es un hecho normativo y ese hecho normativo además cuenta con una cierta tradición jurisprudencial que nos ayuda para saber qué reglas aplicarle. Un ejemplo en este momento, desde hará unos 25 o 30 años, tenemos una jurisprudencia muy interesante en materia contractual. La, la primera la tuvimos en un caso que era frecuente, a pesar de su anormalidad, en los últimos años 80, eh, algunos trabajadores no podían concurrir a su trabajo porque habían sido detenidos por violar reglas relacionadas con los estados de sitio o con el toque de queda, por ejemplo. Ese trabajador no concurría porque estaba detenido o a veces porque había sido detenido por eh, fuerzas de seguridad en relación con procedimientos de carácter político y al cabo de 2 días de no haber asistido a su trabajo, el empleador lo eh, despedía. Cuando el trabajador estaba en condiciones de discutir su despido, claro, invocaba que no había concurrido al trabajo por un acto de autoridad. Y eso permitió que ya a finales de los 80 la jurisprudencia chilena comenzara a plantearse qué efectos producía el acto de autoridad en los contratos de trabajo desde la perspectiva de la potestad del empleador de despedir a los trabajadores. Y en consecuencia, cómo un trabajador podía invocar el acto de autoridad para ampararse y para fortalecer eh, su relación laboral. Y en los últimos años esa situación se ha discutido muchísimas veces por distintos actos de autoridad. Lo más frecuente es en esta materia cuando un trabajador es despedido porque eh, no ha concurrido a su trabajo durante determinado periodo de tiempo y esa no, no asistencia al trabajo se debe a que el trabajador ha estado detenido. La jurisprudencia ha discutido si es que ese acto de autoridad constituye o no fuerza mayor, qué efectos produce y en general la opinión mayoritaria, porque aquí ha habido alguna discusión, la tendencia mayoritaria es que esos actos que decretados por la autoridad impiden al trabajador cumplir con su trabajo, con su contrato de trabajo, no dan causa a que el empleador pueda
despedirlo, lo cual sí podría haber hecho en una situación de normalidad en la que el acto de autoridad desapareciera. Por lo tanto, en esta materia de relaciones laborales, nos encontramos con un ámbito en que la jurisprudencia nos puede prestar mucho apoyo. Ahora, siendo esto así, siendo que la situación general en Chile es que no tenemos la decisión de una regulación específica y por lo tanto tenemos que recurrir al derecho en general. El recurrir al derecho en general nos obliga a diferenciar estos dos supuestos. La normalidad jurídica se va a deber o a la enfermedad o a los actos de autoridad. Diferenciar cuando un contrato o cuando una situación jurídica ha sido alterada por una u otra es importante porque el acto de autoridad es un acto que se prueba por sí mismo y por lo tanto ya nos va a relevar de la prueba y de la discusión sobre él la situación de aquellos casos en que la normalidad se deba a la epidemia, en cuanto que esta no es un caso fortuito que se pruebe por sí mismo, va a plantear probablemente en los tribunales algunas discusiones sobre si efectivamente es un caso fortuito, qué efectos va a producir, aunque como yo os decía, tenemos reglas en el Código Civil que nos dan la solución. Va a ser discutible probablemente, concretamente en el caso del arrendamiento de de los predios rústicos. Tenemos unas reglas que nos prestan una solución porque a propósito de la regla que plantea el arrendamiento de ganados, de rebaños, es decir, cuando la cosa arrendada es una universalidad de hecho, eh, el Código Civil se pone en el supuesto de qué ocurre cuando de un rebaño mueren por una epidemia gran parte o la totalidad de las especies que integran el rebaño. ¿Qué obligación tiene el arrendatario? Tiene que reponer las especies desaparecidas por la epidemia, no tiene que responderlas, se extingue o no se extingue el contrato. Allí tenemos el único caso con una regla más o menos similar también en el caso del usufructo de ganado, eh, en la que en este momento es importante simplemente señalar que el Código Civil señala que mm, la epidemia es un caso fortuito, lo dice de manera expresa. Por eso, si bien no es la epidemia un caso fortuito que se pruebe por sí mismo, nuestro Código Civil sí nos dice, a propósito de una regla concreta de actos jurídicos que recaen sobre universalidades de hecho, que la epidemia es un caso fortuito. Eh, por lo tanto, esta regla nos libera de alguna dificultad, pero ya teníamos hace 2 o 3 días una discusión con algunos colegas chilenos sobre esta situación y claro, hay quienes plantean el problema de si esta regla que está dada a propósito del arrendamiento puede entenderse como una regla general o no. Allí el problema va a ser más bien una discusión del ámbito de aplicación. Pero eh, descontado eso, ¿qué ámbitos son los más problemáticos para el derecho civil el día de hoy? Voy a mencionar solamente algunos más problemáticos en el campo del derecho de familia. Primero, ya sea el caso fortuito o el acto de autoridad, plantea problemas en cuanto al cumplimiento contractual. Aquí yo
Creo que hay que tener dos o tres ideas muy claras para evitar enfrentar equivocadamente los problemas. Primero, ya sea que la epidemia o el acto de autoridad constituyan un caso fortuito, hay que tener en cuenta que el caso fortuito genera dos grandes tipos de posibilidades. El caso fortuito, habitualmente en chileno y en la jurisprudencia chilena ha sido estudiado desde una perspectiva extintiva. A todos se nos viene a la cabeza en cuanto hablamos de caso fortuito o de fuerza mayor, que este es un caso en que se extinguen las obligaciones. Y por lo tanto, eh, uno puede estar tentado a plantearse los problemas de la epidemia desde la perspectiva de la extinción de las obligaciones. Es decir, si yo tengo un contrato de arrendamiento de un local comercial y si, como consecuencia del decreto de autoridad, esa actividad comercial yo no la puedo realizar porque está prohibido que abra mi comercio en este tiempo, el contrato se ha extinguido y se ha extinguido por caso fortuito. Y al extinguirse por caso fortuito, tiene eventualmente como única ventaja el que mi arrendador no me puede exigir la renta y yo no estoy obligado a perseverar en el contrato que tuviera pactado por un largo tiempo. Ahora, esa que es una solución drástica, eh, probablemente no es la solución que da respuesta a la realidad comercial. Eh, yo tengo alquilado un local durante largo tiempo porque allí funciona un gimnasio, por ejemplo, y durante un mes o 2 meses no puedo abrir el gimnasio o no puedo abrir la tienda o no puedo abrir un local de comida, por ejemplo, que son los casos más habituales que se están presentando aquí. eh, Mi interés no es que se extinga el contrato, el interés del arrendatario no es que la epidemia o el acto de autoridad opere en esta variante extintiva, sino que opere en su otra variante, el caso fortuito produciendo un efecto suspensivo. Eh, la doctrina desde mediados del siglo pasado comenzó a insistir en que el caso fortuito no es solamente una causa de exoneración de las obligaciones, sino que el caso fortuito puede ser considerado en una dinámica parcial, en una dinámica temporal. Hay casos fortuitos frente a los contratos que se prolongan en el tiempo, que no tiene un efecto extintivo, sino que tiene un efecto de suspender el contrato durante el tiempo en que se mantiene eh, la fuerza mayor. El ejemplo más típico que comenzó a dar la doctrina en la segunda mitad del siglo XX para este caso era el siguiente. Si hay un contrato de transporte y el transportista está obligado a conducir la mercadería de un punto a otro y como consecuencia de un temporal o de un fenómeno climático se cae el puente, por ejemplo, o se destruye la vía del ferrocarril por la cual iba a conducir los bienes que tenía contratado transportar, ese caso fortuito que ha destruido la posibilidad de conducir la mercadería, no va a extinguir el contrato, sino que lo va a mantener en suspenso hasta que el arrendatario tenga la posibilidad de conducir la mercadería. Pues bien, sobre la base de ese tipo de supuestos se desarrolló ampliamente la doctrina y la jurisprudencia respecto de la fuerza mayor con efecto suspensivo. Y este es claramente uno de los principales ámbitos en los que hay ya
una amplia unanimidad entre los profesores que comienzan a estudiar estos temas. Aquí probablemente la práctica nos muestra que los efectos de la epidemia nos van a interesar desde la perspectiva del caso fortuito, no porque éste opere como causa de extinción, sino que como causa de suspensión de los contratos. Ahora, ¿en qué ámbito esto va a ser muy importante? Efectivamente, como ya lo anticipábamos, en los contratos de tracto sucesivo. Los contratos de tracto sucesivo, cada vez que el afectado, ya sea por la epidemia misma o por el acto de autoridad, tenga interés en mantener el contrato, la alegación correspondiente es la alegación del caso fortuito en su efecto suspensivo. Por lo tanto, si yo tengo alquilado un local comercial, el caso fortuito, ¿qué efecto tiene? El caso fortuito tiene el efecto de suspender el contrato y esto implica que desde la perspectiva del arrendador, el arrendador no puede exigir el pago de la renta y el arrendatario no está obligado a ese pago de la renta. ¿Por qué periodo? Por el periodo en que, por ejemplo, el acto de autoridad impide que se abra ese local comercial. El caso fortuito además se proyecta en estos casos porque impide a las partes ejercer los derechos que en una situación de normalidad les ofrece el contrato. No podría el arrendador poner término al contrato durante este periodo. Aquí el caso fortuito suspende también los derechos que puede ejercer el arrendador. Eh, este probablemente es un ámbito, el 80 o el 90% de los casos se van a solucionar en los tribunales y se van a solucionar por esta vía. Es decir, tenemos que estar preparados, los abogados tendrán que estar preparados y tener un conocimiento relativamente sólido sobre este ámbito más moderno en la apreciación del caso fortuito como caso fortuito temporal, caso fortuito de efectos restringidos, también se le llama en la doctrina, o simplemente caso fortuito temporal. Nuestra Corte Suprema, a partir del año 2015, ha comenzado a aceptar casos en los que la fuerza mayor opera con efecto suspensivo. Por lo tanto, también nos encontramos con que en esta materia vamos a tener una jurisprudencia que nos puede ayudar a perfilar muchas demandas o muchas defensas cuando tengamos que delimitar de qué modo opera en el caso concreto el caso fortuito. En la edición, ya que Jessica mencionaba la edición del Código Civil, que yo hice el año 2016, yo ya recuerdo que en esa edición del año 2016 eh, incluía algunas sentencias en las que la Corte Suprema, a partir del año 2015, había empezado a plantearse el problema de casos fortuitos que no extinguían la obligación, sino que precisamente por ser de carácter temporal o por ser de efectos limitados, simplemente suspendían el cumplimiento de los contratos. Ahora, eh, siendo esa la primera idea, el caso fortuito va a operar en estos casos en dos ámbitos. En el ámbito más normal, como causa de extinción de las obligaciones, lo más conveniente será enfrentar la situación de anormalidad desde la perspectiva del caso fortuito de efecto suspensivo. Y eso permite diseñar estrategias de solución para prácticamente la totalidad de los contratos que proyectan su cumplimiento en el tiempo. Ahora, frente a estos contratos que proyectan su cumplimiento en el tiempo, eh, sí nos encontramos con dos o tres problemas importantes. ¿Qué pasa en los contratos de tracto sucesivo, ya sea alquileres
ya sea contratos de prestación de servicios, donde la prestación de una de las partes consiste en pagar una suma de dinero. Este es un caso eh, va a ser muy, muy frecuente. ¿Qué pasa si alguien tiene arrendado un local comercial? El acto de autoridad cierra ese local comercial durante un mes, 2 meses o los que sean necesarios para controlar la epidemia y el arrendatario, la principal obligación que tiene es pagar su renta de arrendamiento eh, y esa renta de arrendamiento o ese precio por el arrendamiento tiene un objeto que es dinero, es decir, una cosa que es fungible y que es consumible. Y todos sabemos, en principio, porque es lo primero que se nos viene a la cabeza, que el caso fortuito no opera en relación con obligaciones cuyo objeto es una suma de dinero porque el dinero no perece. Cuando el arrendatario se ha obligado a pagar. Bien, vamos a continuar después de este pequeño problema. Yo no sé qué habrá ocurrido. Lo único que os digo, llevo 6 meses, o sea, 6 meses, 6 semanas sin salir de casa y estoy aquí con la tecnología con la que nos quedamos puestos, porque nos sorprendió el caso fortuito de un día para otro. El gobierno decretó sin mayor anuncio el estado de alarma y nos quedamos encerrados. Yo ni siquiera pude ir a la facultad a recoger mis cosas más urgentes para poder trabajar en casa. Bueno. Os decía que la categoría del caso fortuito, que es con la que vamos a tener que operar en general, es una categoría que nos va a permitir solucionar algunos casos, probablemente los menos, desde la perspectiva más habitual del caso fortuito, que nos extinga las obligaciones, pero que lo más normal será que tengamos que tener en cuenta y tengamos que estar muy actualizados en toda la operatividad del caso fortuito como una causa que permite suspender el contrato y suspender las prestaciones. Ahora, en este campo en que la epidemia o el acto de autoridad nos permita invocar como una causal de suspensión para contratos de tracto sucesivo, probablemente el problema más importante que se va a plantear es aquel problema de los contratos en que una de las prestaciones o la prestación principal es una prestación de una suma de dinero, porque de acuerdo con las reglas generales el dinero en cuanto que género no perece y por lo tanto aquella persona que está obligada a pagar un género, aunque invoque el caso fortuito, como el género no perece, estaría en principio obligado a mantener el cumplimiento de su obligación. Si pensamos en el caso concreto de un arrendamiento, cualquier tipo de arrendamiento, eh, vamos a encontrarnos con que el arrendatario está obligado a pagar un precio. Probablemente van a ser muy, muy escasos los supuestos en los que al arrendatario le interese invocar el caso fortuito como causa de término del contrato. Lo más normal es que al arrendatario de un local comercial, por ejemplo, le va a interesar mantener su alquiler, su contrato de arrendamiento, solo que como no está pudiendo realizar su actividad comercial, le va a interesar que se altere el contenido de la prestación. Y por lo tanto, aquí el caso fortuito nos va a mostrar que en la práctica lo que le va a interesar a las partes, o sobre todo a una de ellas, es que el contrato se mantenga, pero que varíe el contenido de la obligación. Entonces, aquí, eh, cuando empezamos a hablar de variar el contenido de la obligación, cuando la obligación es de dinero, nos encontramos inmediatamente con algunas, algunas categorías engañosas, creo yo, eh, que nos pueden hacer perder el tiempo y nos pueden hacer diseñar malas estrategias.
Claro, si el arrendatario de un gimnasio está pagando 2 millones de pesos al mes por el local del gimnasio y no puede abrir el gimnasio, lo que le interesará a ese arrendatario será que el contrato se mantenga, pero que en los meses en que él no pueda abrir, o bien no pague la renta, o que el arrendador le reduzca el precio de la renta contractual durante el lapso en que el caso fortuito puede invocarse como causal de suspensión del contrato. Aquí eh, el problema, como decía, es el problema de que la renta es una obligación de una cosa genérica. Y además nos encontramos con la posibilidad de pensar, alguien podría decir, mire, y, en realidad más que un caso fortuito de efecto suspensivo, lo que ha ocurrido es que han variado las circunstancias y por lo tanto un hecho imprevisto ha venido a variar y a hacer más gravoso el cumplimiento de la obligación. Y por lo tanto, yo voy a recurrir a la imprevisión como causal de revisión del contrato. Es decir, uno podría plantear que la solución para los problemas que plantea la epidemia se da por la teoría de la revisión del contenido contractual. Y la revisión del contenido contractual se daría por la vía de la teoría de la imprevisión. Ha ocurrido un hecho imprevisto que ha vuelto muy gravoso o excesivamente oneroso el cumplimiento de la prestación convenida y por lo tanto se solicita al tribunal que rebaje ese contenido contractual en función de la onerosidad que ha sobrevenido. Esa estrategia es compleja en el caso chileno porque eh, la jurisprudencia ha sido particularmente reacia a admitir la excesiva onerosidad como causa de revisión contractual en aquellos casos en que tímidamente la ha admitido con muchísimas reservas, de muy mala manera y en definitiva, desde una perspectiva de abogado, yo diría, mire, si usted va a alegar teoría de la imprevisión, tiene que estar dispuesto a llegar a casación con todo el tiempo que eso significa, con todo el costo que eso significa y con una alta probabilidad de que no obtenga ninguna respuesta positiva, porque nuestra jurisprudencia eh, suele no admitirla y porque la contraparte va a tener a su mano una gran jurisprudencia para desechar los alegatos de revisión contractual. En Chile, el entendimiento del cumplimiento de los contratos ligado a su fuerza obligatoria, que es un entendimiento muy tradicional, aunque se discute en la doctrina hoy día, ha impedido que se desarrolle la teoría de la imprevisión en sede contractual. Por lo tanto, lo más razonable parece que es mantener la discusión por la vía del caso fortuito suspensivo. Pero ahora, ¿cómo solucionamos el problema de decir que el caso fortuito altera una obligación de género, como es la obligación de pagar el dinero? Es decir, ¿cómo conseguimos que nuestro arrendatario logre que su arrendador le rebaje la renta o que le reduzca la renta? Aquí se plantean dos posibilidades. La posibilidad más sólida es la siguiente. Mire, el contrato de arrendamiento, o puede ser cualquier otro contrato, es un contrato cuya disciplina es, por un lado, la buena fe. Y la buena fe es una disciplina que en el estado actual del derecho de los contratos opera no solo respecto de la celebración del contrato, respecto de la ejecución del contrato y, en definitiva, también respecto del comportamiento durante todo el íter contractual. Por lo tanto, ese comportamiento de buena fe es el marco que nos permite a nosotros plantearnos un primer escenario. Eh, la, el hecho de que sobrevenga un acto de autoridad o un caso fortuito, eh,
de qué modo afecta al comportamiento de buena fe de las partes. Está de buena fe una parte que aprovecha en su beneficio el caso fortuito. Ese es el planteamiento del escenario. Sobre ese escenario, en el caso concreto del contrato de arrendamiento, hay que pensar cuál es el carácter que tiene el contrato de arrendamiento. Y el contrato de arrendamiento es un contrato que tiene una peculiaridad que normalmente no destacamos, porque el contrato de arrendamiento es un contrato que tiene una finalidad objetiva, y una finalidad objetiva que constituye una de las obligaciones del arrendador. El arrendador se obliga a que la cosa arrendada esté en disposición de servir de manera permanente al arrendatario. Por lo tanto, el fin el fin del contrato para el arrendatario es servirse de las cosas. Y ese fin asume el carácter de una obligación del arrendador. Por lo tanto, si yo he alquilado un local para cumplir un determinado fin, que es destinarlo a un gimnasio o a un local comercial, y no puedo destinarlo a ese fin, el contrato se ha frustrado. Y se ha frustrado porque la finalidad para la cual ha sido contratado no se cumple. Y no se cumple porque el arrendador no está cumpliendo con su obligación de que la cosa sirva a su fin. Ahora, esto nos suena un poco raro porque uno puede decir, claro, aquí estamos haciendo pesar sobre el arrendador el caso fortuito. Efectivamente, porque la obligación de que la cosa sirva al fin para el cual fue contratada en el contrato de arrendamiento es una obligación objetiva. Es una obligación de las que llamamos de cumplimiento objetivo. En todos los arrendamientos, salvo pacto expreso en el contrato, el arrendador se obliga al cumplimiento objetivo. Es decir, la dinámica culpa no opera. Todo arrendador se obliga a que la cosa esté en disposición de servir, incluido el caso fortuito. Por lo tanto, aquí nos encontraremos con un caso típico en que el caso fortuito impide que durante cierto tiempo el arrendador tenga la cosa a disposición del arrendatario para que sirva al fin para el cual fue contratado. Y como ese fin se frustra para el arrendatario durante cierto tiempo, la frustración de ese fin como consecuencia de no cumplir objetivamente el arrendador con su obligación releva al arrendatario del pago de la renta. Aquí es donde nos encontramos, por ejemplo, claramente, probablemente con un ejemplo muy típico de cómo se enfrenta hoy día el caso fortuito suspensivo. Eh, el- la manera de razonar es muy distinta del caso fortuito extintivo. Eh, Aquí simplemente estamos diciendo, mire, el caso fortuito, ¿qué es lo que hace? Hace que una prestación convenida eh, deje de ser exigible durante el tiempo en que el caso fortuito impide el fin del contrato. De tal manera que cada vez que yo pueda, en un contrato cualquiera, sostener que el objeto del contrato resulta frustrado por el caso fortuito, ya sea como epidemia o como acto de autoridad, yo puedo invocar que la frustración del fin del contrato me exonera del cumplimiento de mis obligaciones, incluso dinerarias, no porque se haya alterado el contenido del contrato, sino porque se frustró el fin del contrato. Que cuando el fin del contrato vuelva a ser posible,
como consecuencia de que haya cesado el efecto del caso fortuito, yo volveré junto a mi contratante a la normalidad contractual. Esta doctrina eh, de la frustración del fin contractual es una doctrina que en materia de casos fortuitos se ha admitido alguna vez en Chile, no con esta terminología, pero tenemos alguna doctrina donde es una doctrina común, es en el derecho anglosajón y en lo que desde hace 10 no sé, años o algo así se viene llamando el moderno derecho de los contratos. Todos aquellos que sostienen que una manera más razonable de observar el derecho de los contratos es una manera en la que las tradicionales nociones de incumplimiento y de culpa sean relevadas y sean desplazadas simplemente por lo que podríamos llamar un incumplimiento objetivo. En estas doctrinas del moderno derecho de los contratos, la idea precisamente de la frustración del fin contractual es una idea que aparece muy, muy comúnmente defendida. Yo estimo que eh, la estrategia de tener en cuenta un caso fortuito de efectos suspensivos unido a la idea de la frustración del fin contractual como suspensivo del cumplimiento de las obligaciones en el marco de contratos de buena fe, nos va a permitir diseñar una serie de estrategias para resolver la mayor parte de los contratos, la mayor parte de los contratos. Yo incluso ya se los puedo dar luego a Jessica para indicarlo. Escribí hace una semana que me habían pedido para un periódico aquí de información legal un pequeño artículo sobre el que puede parecer muy, muy curioso, pero me generó la cuestión una noticia en el periódico. Y uno ya no sabe qué hacer en los días de encierro y leyendo el periódico, una de las noticias que venía allí era que 60 o 70 prostitutas habían sido expulsadas por el dueño de la pensión donde vivía y se habían quedado en la calle. Estas pobres mujeres estaban allí tiradas en la carretera porque el dueño de la pensión, donde además de pensión se ejercía la prostitución, las había expulsado y las había dejado con sus maletas en la calle. Muchas de estas mujeres además eran de Europa del Este, en fin, y su situación era particularmente dolorosa porque además de quedarse en la calle, se quedaban en la calle en una ciudad donde estaba rigiendo el estado de alarma y por lo tanto no podían estar en la calle. Y como estaban cerrados los hoteles, tampoco podían irse a otra pensión o a otro hotel. Entonces, claro, a propósito de ese caso, claro, yo escribía que qué efectos producía en este caso el caso fortuito, porque el dueño de la pensión las expulsó, porque claro, como ya el negocio de la prostitución había resultado afectado, porque no podían las prostitutas dedicarse a la prostitución en el local, ya no les resultaba conveniente económicamente y por eso las expulsaba. Pero claro, las prostitutas pagaban una determinada cantidad semanal como renta de pensión por mantenerse allí alojadas. Entonces ese era un caso típico en que un arrendatario eh, invocaba que se suspendía el cumplimiento del contrato porque se veía frustrado el fin contractual. La mujer había arrendado una habitación con un fin concreto, ejercer la prostitución en ese local. Y ese fin de ejercer la prostitución se había visto frustrado por el caso fortuito. Y que durante el tiempo de vigencia del estado de alarma, el contrato resultaba frustrado. Y por lo tanto, el arrendador no podía ponerle término al contrato y no podía cobrarle la renta. Y por lo tanto, menos podía expulsarla. Eh, Estas son las virtualidades que tiene el caso fortuito y las virtualidades que tiene la idea de una suspensión de, de los efectos contractuales. Bien, yo creo que en este escenario general que he intentado diseñar, le vuelvo a dar las excusas por, por las interrupciones que ha habido y lo desarticulado que puede haber
sonado, pero yo creo que todos los que nos dedicamos al derecho, cuando nos indican tres o cuatro ideas, estas ideas nos permiten y nos generan preguntas. Yo creo que en el momento de las preguntas probablemente podamos concretar algunas ideas más, simplemente para resumir los problemas que plantea la epidemia. Nos hacen primero diferenciar los problemas que plantea la epidemia como tal y los problemas que plantea el acto de autoridad en materia jurídica. Que esos problemas, en el caso chileno, por el momento, van a estar resueltos por el derecho común, y al estar resueltos por el derecho común, la categoría que parece más a propósito es la categoría de la fuerza mayor o del caso fortuito. Sinónimos, sé que hay discusión, pero son sinónimos de todos términos, y que esa operatividad del derecho común nos obliga a tener en cuenta hoy día cómo entendemos modernamente el caso fortuito. Un caso fortuito que probablemente no nos va a servir mucho si lo planteamos tradicionalmente como un modo de extinguir, sino que nos va a servir mucho más cuando lo pensemos como un evento que suspende el cumplimiento normal de las obligaciones, y que en el ámbito de la suspensión del cumplimiento, esa suspensión del cumplimiento tenemos que entenderla también hoy día modernamente desde la perspectiva de un incumplimiento donde la culpa en el incumplimiento contractual pierde muchísima relevancia. Tanta relevancia pierde que en los principios uniformes del derecho contractual latinoamericano, que se han redactado no hace mucho, en el cual Chile ha tenido mucha incidencia porque la Fundación Fuello se volvió la casa para la redacción de estos principios del derecho común latinoamericano de contratos, precisamente elimina las nociones de culpa y asume muchas de las ideas del incumplimiento contractual de carácter objetivo. De tal manera que yo creo que eso nos va a permitir hoy día probablemente diseñar estrategias sobre la base de categorías existentes en nuestro derecho civil, y por lo tanto también obliga a que seamos capaces de proveer desde la universidad, desde los centros de estudio, en fin, de contenidos específicos que permitan actualizar los conocimientos en materias precisamente de estas nuevas visiones del derecho de los contratos. Yo creo que aquí hay un campo muy amplio que, además desde la perspectiva, digamos, de la investigación y de la enseñanza, el caso fortuito nos va a dar esta ocasión probablemente para remozar casi forzadamente nuestro derecho de contratos, con la consiguiente obligación también de formar a los jueces, porque ese es el otro problema del diseño de la estrategia. O sea, si uno no es capaz de hablar el mismo lenguaje con el juez, si uno no es capaz de decirle al juez, mire, o sea, esto del caso fortuito de efecto suspensivo no es algo que se me haya ocurrido a mí hoy día, ni en el insomnio del encierro, sino que es una cuestión hoy día consolidada desde hace muchísimos años, también eso va a permitir mucho más el diálogo en este tipo de materia. Pues bien, si Jessica me indica si hay alguna pregunta o cómo las vamos viendo. Sí, claro. Te voy haciendo las preguntas que anoté mientras Vale. estabas presentando. La primera dice, hay un asunto con aquel contrato de arrendamiento de inmueble comercial en el que el arrendatario antes de la pandemia arrastraba deuda de rentas. En tal circunstancia, ¿se extinguió el contrato por fuerza mayor o debería aplicarse la determinación por incumplimiento de la principal obligación del arrendatario, excluyendo de la demanda únicamente el cobro de aquellas rentas devengadas durante el periodo que se mantenga el estado de excepción constitucional? A ver, eh, en este tipo de contratos eh, hay que tener en cuenta que tenemos que operar simplemente bajo las reglas comunes. Por lo tanto, lo primero, el caso fortuito únicamente va a relevar del pago de las rentas durante la vigencia temporal del caso fortuito. De tal manera que todos los incumplimientos previos
no eh, pueden quedar cubiertos por el caso fortuito. Aunque, claro, es un contrato de tracto sucesivo, se prolonga en el tiempo, pero si al día en que se decreta el estado de excepción está debiendo rentas, esas rentas se mantienen como debidas. Lo que va a ocurrir es que el estado de alarma va a impedir que el arrendador, a partir de ese momento, pueda invocar el impuesto de las rentas a futuro como causa de terminación del contrato y va a impedir que las pueda cobrar. Si durante 3 meses no se puede abrir un local comercial, durante esos 3 meses no se cobra la renta de arrendamiento. En cuanto se termine el estado de excepción, el arrendador vuelve a tener derecho a cobrar las rentas impagas, no de esos 3 meses, porque las pierde. O sea, esos 3 meses no los va a cobrar nunca. No es que se suspenda el cobro por 3 meses y lo pueda cobrar después. Esas rentas no se pagan porque durante ellas no ha cobrado eh, efecto el fin del contrato. Recordando además aquí una regla también muy, muy importante, porque para el arrendador la renta de arrendamiento es un fruto civil y los frutos civiles se perciben día a día, de tal manera que durante el tiempo que estuvo suspendido el contrato, como no ha operado el contrato día a día, no ha podido percibir las rentas. Ese es el otro gran argumento para sostener que durante este tiempo se suspende la percepción de las rentas. O sea, no se puede, la renta de arrendamiento es un fruto civil que se percibe día por día. Como el contrato no está operando día por día porque no ha estado cumpliendo la finalidad para la cual fue contratado, no percibir unos frutos. Y cualquier pago de renta durante ese tiempo sería un pago indebido. De tal manera que si algún arrendatario hubiera pagado la renta durante esos 3 meses, estaría pagando lo no debido y podría luego demandarlo de repetición por pago de lo indebido. Ahora, el caso concreto en ningún caso va a suspender o va a alterar los efectos previos al caso fortuito. Si hay rentas indebidas, que pagar cuando el contrato vuelva a la normalidad. Si ese pago indebido de rentas, de acuerdo a los términos del contrato, habilitaba para que el arrendador extinguiera el contrato, el arrendador podrá volver a invocar ese incumplimiento del pago de la renta para poner término al contrato si es que procedía de acuerdo con los términos contractuales. Perfecto. La siguiente pregunta dice, en los contratos de mutuo de dinero, créditos de consumo e hipotecarios, ¿podría caber la teoría de la frustración dice aquí, del fin contractual? En los casos que ese crédito de consumo o hipotecario tiene por fin el desarrollo de un negocio que se ha vuelto impedido de ejercer por el acto de autoridad. A ver, aquí claro, estamos en un escenario distinto. Eh, Estamos en un escenario distinto porque el contrato de mutuo, por naturaleza prácticamente, por naturaleza, no es un contrato de ejecución en el tiempo. Un contrato en que la obligación es de dar y es una obligación que, en este caso, como toda obligación de dar, se ejecuta en un momento determinado. Por lo tanto, el contrato se ejecutó en su momento respecto del mutuante. El mutuante dio el dinero y en ese momento cumplió con su obligación. Y, y es diferente del contrato de arrendamiento, porque en el contrato de arrendamiento el arrendador se obliga a que durante toda la vigencia del arrendamiento la cosa esté dispuesta para el fin para el cual fue contratada. Por lo tanto, y nos sitúa en una posición distinta por esa naturaleza del cumplimiento de la prestación del mutuante en este caso. Y segundo, porque el mutuo es un contrato en principio abstracto desde la perspectiva del fin. En principio lo digo. Porque el fin no forma parte del contrato. Es decir, cuando usted pide dinero en mutuo para crédito de consumo, por poner el caso frecuente de los mutuos bancarios, eh,
Lo normal es que incluso le ofrezcan el préstamo por internet, tiene 3 millones disponibles en un contrato de mutuo, si pincha este botón se lo depositamos en su cuenta. No, el banco le presta sin una finalidad determinada. Y la idea de la frustración del fin contractual es una idea que presupone que tanto que ambos contratantes conocen cuál es el fin contractual. En el arrendamiento esto es claro, porque las reglas del uso de la cosa, para qué se arrienda la cosa. Pero en un mutuo no hay un fin que esté ligado a la ejecución del contrato que pueda considerarse frustrado. Podría discutirse en aquellos casos en que el banco, por ejemplo, pienso yo en aquellos casos en que el banco realiza una oferta finalizada. Es decir, tiene usted disponible 10 millones como máximo de préstamo de consumo para comprarse un automóvil. Y si usted ha recibido el dinero y como están cerradas las concesionarias de automóviles, no puede comprar el automóvil, pero su fin no se ha frustrado, porque usted ya recibió el dinero. Entonces, allí es muy difícil. Precisamente la dificultad en el caso de los mutuos y de la mayor parte de los negocios de carácter financiero es lo que explica que aquí en Europa sea muy frecuente que eh, lo primero que regulan estas leyes especiales que se han dictado sea la situación de los créditos hipotecarios, de los créditos de consumo y de los negocios bancarios, porque allí la idea de la frustración contractual, la idea de la buena fe, no son ideas que operen en la normalidad de estos contratos. Claro, en un contrato de sucesivo usted puede decir sí, o sea, claro, no pertenece a la buena fe con la cual debe ser cumplido el contrato que usted le cubre el arrendamiento o que no le rebaje el precio del arrendamiento cuando no está cumpliendo el fin. Pero si usted ya recibió el dinero en el mutuo, no se ha frustrado el fin. Entonces allí no opera, allí la solución no viene por el derecho, la solución que dan los derechos en Europa es una solución asistencial. Es decir, el Estado asume que hay unos costos de que no se paguen los créditos y esos costos los tiene que asumir o directamente la institución financiera, a las cuales obliga el Estado a que los asuma, o el Estado, por la vía de subsidio, subsidia esos incumplimientos. Aquí en España se está discutiendo precisamente en este momento esta posibilidad, pero ya en otros ámbitos se ha decretado simplemente la moratoria por 6 meses de pago. Pero no, la frustración no opera en estos contratos que se ejecutan inmediatamente y sobre todo contratos de prestación de dar. La siguiente pregunta dice, ¿cómo quedan los contratos de servicio de transporte escolar? Las clases están suspendidas por un acto de autoridad. El contrato de transporte de los escolares. No, no sé si se me cortó un momento el audio y no escuché Ah, bien. sí, te la repito. ¿Cómo quedan Sí. los contratos del servicio del transporte escolar? Ah, vale, perfecto. Pues esa es una situación concreta que está regulada, que tenemos que pensarla también en algún tipo de contratos, porque muchos de estos contratos quedan cubiertos por la legislación de protección al consumidor. Em, Claramente no se puede cobrar por un servicio que no se presta. Y por lo tanto los colegios no pueden cobrar el servicio venido de transporte escolar, como tampoco pueden cobrar aquellos colegios que ofrecen el servicio de alimentación para los escolares. No sé cómo está operando en este momento en Chile, pero aquí es frecuente que además de pagar la matrícula, se paga adicionalmente una cantidad por el servicio de transporte escolar y otra cantidad por el almuerzo o lo que le den de comida a los niños en el colegio. Eh,
esos dos contratos, el de alimentación para los niños y el de transporte escolar, se suspende en su ejecución. Y se suspende ya no tanto porque se frustre el fin contractual, sino que por una cuestión mucho más simple, porque el contrato deja de tener objeto. Allí nos encontramos frente a un problema típico de objeto, de carencia de objeto. Y la carencia de objeto hace que no sea exigible. Ahora, no sé, de todo hay en la viña del Señor. Aquí esa es una situación que no ha planteado problemas. Los colegios privados, todos los colegios privados inmediatamente dieron el cobro del transporte escolar y el cobro de la alimentación. Eh, los colegios sí los colegios privados se han negado a alterar el cobro de las matrículas, porque alegan que el dar clases a través de Internet es cumplimiento perfecto de la obligación. Y allí, en ese ámbito, la discusión se ha planteado si eso es cumplimiento perfecto o no es cumplimiento perfecto. Yo que lo estoy sufriendo en carnes vivas, puedo sostener claramente que en la práctica eso no es cumplimiento perfecto, pero es una cuestión que acabará en los tribunales. O sea, pues, en el colegio en el que yo tengo a mis hijos, precisamente ya hay un grupo de padres que ha demandado al colegio porque el colegio no ha reducido el costo de la matrícula mensual, pero sí todos. O sea, no ha habido ningún colegio en España que haya tenido la desfachatez de pretender cobrar el servicio de transporte escolar que ya estuviera contratado. Si alguno lo pretende cobrar, claramente no se puede cobrar por una cuestión de objeto más que frustración del fin contractual. Javier, con respecto al mismo tema que estamos hablando, en los contratos de educación, colegios particulares, como estabas hablando Sí. tú, ¿se podría alegar teoría de la frustración contractual por la decisión de la autoridad de suspender las clases? El fin previsto en el contrato no se está dando. Se podría revisar el contrato que se paga una mensualidad por el servicio de educación. ¿Qué opinas con respecto a eso? Sí, yo ahí creo que claramente en estos casos de prestación de servicios, que debemos recordar, hago una recomendación general, si eh, en todo el título del Código Civil relativo al arrendamiento, encontramos una serie de reglas que durante mucho tiempo probablemente no tuvieron mucha operatividad, pero que ahora la van a tener. Porque tenemos que recordar que el contrato de arrendamiento en el Código Civil es un contrato amplio. Es decir, ese contrato envolvía el arrendamiento de cosas, con la distinción de bienes inmuebles, de cosas muebles, el arrendamiento de servicios y el arrendamiento de obra. Por lo tanto, la teoría del cumplimiento, del incumplimiento, la teoría del fin contractual, es una teoría y una doctrina que en el caso chileno se construye básicamente, o se puede construir básicamente sobre las reglas del título del arrendamiento. Así es que, como recomendación general para los días de confinamiento, para lo que sea, es muy útil leerse las reglas de los artículos del arrendamiento en el Código Civil. Ahora, en relación con esto, claro, el contrato de prestación de servicios lo decía porque es originariamente en la mecánica del Código Civil un antiguo contrato de arrendamiento de servicios. El, eh, el tema de que la autoridad haya suspendido las clases, que la autoridad haya suspendido las clases, ese es el hecho imprevisto, es un hecho que tenemos que considerarlo en su doble operatividad. Por un lado, es un hecho que impide que el arrendador preste el servicio que ha contratado y que la persona que ha contratado el servicio reciba el servicio convenido. Ahora, y la obligación, más que mirarse desde la perspectiva del fin del contrato, es un problema de integridad del cumplimiento.
de integridad del cumplimiento. Porque el colegio, el colegio puede decir, mire, o sea, yo durante estos 3 meses no puedo prestar el servicio de educación eh, y no lo voy a prestar. En todo caso, aquí hay que decir también los términos en los cuales se suspenden las actividades, porque si se suspenden las actividades y el Estado, junto con suspender la actividad educativa, obliga al colegio a dar la educación virtual, que es lo que ha sucedido en España, o si se suspende el contrato, o sea, si se suspende la actividad educativa y el Estado no obliga al colegio a dar educación virtual. Las situaciones son distintas. Allí el acto de autoridad es lo primero que tenemos que mirar. Pero en esos casos no es, eh, la pregunta es, ¿quién va a plantear el problema? ¿El colegio planteando que el padre está obligado a seguir pagando, no obstante que no se está prestando el servicio y por lo tanto aquí el colegio lo que está alegando es una fuerza mayor que no extingue el contrato y que no lo suspende? Eh, la alegación del caso fortuito sería por parte del padre que alegaría, mire, como consecuencia de este caso fortuito yo no estoy recibiendo la educación convenida y por lo tanto yo no pago la renta mientras no la cumplo. Aquí estamos básicamente entre la pregunta de si la suspensión del servicio no imputable al prestador de servicio, primero, mantiene el contrato y segundo, si lo mantiene en los mismos términos. La respuesta que nosotros tenemos en sede contractual en el Código Civil es se mantiene el servicio. Sí hay posibilidad de revisión del contrato. En el Código Civil esta cuestión se plantea de una manera muy tradicional. Cuando se impide la prestación del servicio, está obligado a otorgar remisión de precio. Esa es la manera como la enfrenta el Código Civil en sede de arrendamiento. Y la respuesta es sí, el arrendador está obligado a remitir el precio, a rebajar el precio. Lo dice expresamente con esos términos, a rebajar. Es un caso de remisión parcial de la deuda, si es que el colegio puede seguir prestando el servicio de una manera distinta a través de Internet, el contrato se mantiene, porque el objeto del contrato persevera, pero como su cumplimiento es diverso, la contraprestación tiene que verse rebajada. Es la regla que asume como principio general nuestro Código Civil. La rebaja desde una perspectiva de un derecho casi contractual del siglo XIX que entiende casos el arrendador está obligado a remitir parcialmente el crédito que tiene. Esa es la vía para exigirlo. También preguntan qué sucede con el contrato de prestación de servicios en el caso de las ventas de propiedades de un inmueble ubicado dentro de una zona de cuarentena. ¿Se está obligado a prestar el servicio dentro de los plazos establecidos? Entre paréntesis, 3 meses. Claro, en esos casos tenemos que pensar en otro escenario de conflictividad, porque el otro escenario de conflictividad que aquí está muy ligado al caso fortuito nos lleva en este caso a el derecho de bienes. O sea, tenemos que pensar que el caso fortuito en principio claro, nos va a generar múltiples problemas en derecho contractual, pero también los genera en otros escenarios. ¿Por qué digo el derecho de bienes? Porque aquí nos enfrentamos con otra institución que no estudiamos habitualmente porque consideramos que es muy extravagante. Y es, ah, en definitiva, en estos casos, la cosa sobre la cual se ha contratado o sobre la cual se ha prometido contratar, en estos casos de contratos en materia de vivienda, queda fuera del comercio. No, nosotros pensamos que el quedar fuera del comercio es una institución que opera de manera permanente. No,
tenemos incluso jurisprudencia de los años 80 en Chile, en que a propósito de un caso muy concreto se discutió todo esto respecto de aquellos casos en los cuales determinados contratos no se podían cumplir porque digo, el Estado, decretaba la veda de ciertos productos. Y claro, durante los 2 meses o los 3 meses en que había veda de productos, no obstante que estuviera prometido comprar determinadas cantidades de mariscos o de pescados, que luego durante meses estaban en veda y que esos meses fueron cambiados por un acto de autoridad, porque la veda siempre, por ejemplo, era, no sé, de marzo a junio, pero el Estado cambiaba los periodos de veda. En esos casos se opera sobre la vía de considerar que las cosas están temporalmente fuera del comercio y al estar temporalmente fuera del comercio impiden el cumplimiento. Y también se produce este efecto suspensivo, es decir, si el acto de autoridad impide que se cumpla el contrato porque en el espacio donde se tenía que cumplir es imposible, se ha vuelto imposible el cumplimiento, ya sea porque ha quedado la cosa fuera del comercio humano o porque hay teoría de la imposibilidad. Y claro, la imposibilidad suspende el cumplimiento. Hablando del mismo tema, Diego Castillo pregunta la situación del arrendamiento de bienes raíces, pero para fines habitacionales. ¿Cómo podría verse afectada o beneficiada por la teoría de la imprevisión en los términos expresados? A ver, eh, claro, el tema de la imprevisión, como le digo, yo creo que es primero, o sea, para volver a insistir en esto, o sea, yo creo que la imprevisión no es la estrategia más exitosa, la vía más que alegar que este hecho ha vuelto por ser imprevisible, excesivamente oneroso el cumplimiento. Más que eso, la idea es que este hecho lo que ha significado es impedir que se cumpla con el fin del contrato, un fin del contrato que el arrendador está obligado a garantizar de manera objetiva. Y por la frustración de ese fin, como consecuencia de no garantizarlo el arrendador, se suspende el cumplimiento. Claro, en el caso del arrendamiento habitacional es eh, mm, no tiene una dificultad, sino que tiene siempre la premisa de plantearnos cuál es el fin del contrato. Porque el fin del contrato se puede frustrar totalmente o se puede frustrar parcialmente. Eh, si yo he arrendado con fines habitacionales y como consecuencia del acto de autoridad, porque yo estaba en otra ciudad, no he podido volver a casa y no la estoy usando, el fin habitacional, claramente en ese supuesto no hay ningún inconveniente en acudir a la frustración del fin. Claro, yo estaba pasando el fin de semana, aquí ha pasado muchísimo. Yo sé que en Chile los decretos de confinamiento, por decirlo brevemente, han sido parciales y han sido por zonas. Entonces, eso no sé cuál será la conflictividad concreta que ha estado generando en la práctica. Pero en aquellos casos en los que de un día para otro se decretó el confinamiento en todo el territorio del país, claro, hubo muchas personas que estaban de vacaciones y que han pasado 6 meses y ya, perdón, 6 semanas y estamos en la séptima semana y no han podido volver a sus casas porque estaban en su casa de la playa o en su casa de la montaña o estaban simplemente en un lugar turístico y no han podido volver. Claro, ese sería un caso fácilmente asimilable a que, mire, o sea, yo tenía arrendada una casa en la que vivía y no he podido usar de ella durante este tiempo y por lo tanto se suspende. Allí no habría problema. Pero ahora, aquella familia que está viviendo en la casa, en, en la casa arrendada y que sigue viviendo durante el confinamiento, claro, está cumpliendo con el fin para el cual fue contratado, que es el fin habitacional. O sea, en la medida en que siga viviendo la familia, no podrá ella acudir a la idea de frustración del fin del contrato, a menos que como parte de los términos del contrato
se entendiera que iba a vivir la familia y que por alguna razón alguno de los miembros de la familia no estuviera viviendo allí, como si, por ejemplo, que ha ocurrido aquí, no sé si en Chile esto estará ocurriendo o podrá ocurrir, mu- el personal sanitario, mucho personal sanitario, médicos, enfermeros, en fin, precisamente por el riesgo de que contagien a las personas de los edificios donde viven, están obligadas a vivir en hoteles y por lo tanto no pueden volver a vivir a sus casas. Entonces, esas personas, si estaban arrendando, claro, durante estos meses no están eh, cumpliendo con el fin habitacional para el cual habían contratado esa casa. Pero en los supuestos normales en que la familia sigue viviendo en la casa, la teoría de la frustración del fin contractual no nos sirve, porque allí en realidad lo que hay que tener en cuenta es que eh, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que la fuerza mayor o el decreto de la autoridad ha afectado el patrimonio de la persona. Y yo no puedo salir a trabajar porque la autoridad ha restringido mi actividad económica. Y como no puedo salir a trabajar, no genero los ingresos con los que yo pagaba la renta de alquiler. Ahora, esa situación, que es una situación de causalidad indirecta, es muy difícil de trasladarla al ámbito contractual. A mi, a mi contraparte en una situación de normalidad o de anormalidad no le interesa cómo yo voy a conseguirme el dinero para pagar la renta. Y eso es lo que justifica que los estados dicten reglas especiales en estos casos, pero dictan reglas que no están basadas en el derecho de los contratos, sino que están basadas en el estado de bienestar. Entonces, el Estado asume, mire, o sea, aquellas familias que no pueden pagar la renta de la casa en la cual están viviendo, pues se les concede una moratoria de 6 meses. Los costos de esa moratoria los asume el Estado. Cuando decimos la asume al Estado, se asume con cargo al presupuesto estatal y eso implica con cargo a determinados impuestos. Pero no, en esos casos no lo podemos solucionar por esa vía. Preguntan por qué se hace la distinción entre la frustración del contrato y la falta del objeto del contrato. ¿Cuál es la diferencia determinante? Porque la frustración del contrato o sea, la frustración del fin del contrato es un concepto que, por un lado, depende y se delimita precisamente en función de la finalidad para la cual se ha contratado. Es decir, si yo, por ejemplo, he contratado voy a seguir con el ejemplo del gimnasio, lo tengo muy en la cabeza porque el dueño de mi gimnasio precisamente estuve en una videoconferencia con él ayer hablando de los problemas que tiene. Claro, si él ha contratado para el local comercial para un gimnasio, eh, su fin contractual es precisamente destinarlo a estas actividades deportivas. No las puede desarrollar porque no puede dar clases allí. Eh, Se frustra completamente el fin. Pero desde el momento en que él puede utilizar las máquinas del gimnasio para dar clases por internet desde el gimnasio, porque allí tiene instaladas las máquinas, se ha frustrado parcialmente el fin del contrato. Él puede seguir destinando la cosa en cierta medida al fin para el cual fue contratado. Y por lo tanto, como puede prestar la finalidad a la que fue contratado proporcionalmente, él estará obligado a pagar una renta proporcional durante este tiempo. Cuando actuamos en clave de frustración del fin contractual,
El criterio obviamente relevante es determinar cuál es ese fin y en qué medida se ha frustrado. Y esa frustración puede ser parcial, total, temporal, no temporal, puede ser accidental, condicionada, en fin. En cambio, cuando nos enfrentamos a un problema de objeto, nos estamos enfrentando a una cuestión distinta. El contrato de transporte escolar, que es un contrato de prestación de servicios, no lo podemos enfrentar directamente desde la perspectiva del arrendamiento de una cosa concreta, de partida porque uno ha contratado un servicio, el objeto del contrato es el servicio. Y ese objeto del contrato del servicio se identifica con el fin contractual. Y por lo tanto, en esos casos, lo que ocurre realmente es que al desaparecer el objeto, cae el contrato. Eh, eh, cae el contrato por completo. Y usted tendrá que volver a celebrar un nuevo contrato de prestación de servicio. Javier, y disculpa, y en caso del contrato de construcción en suma alzada, esto también en el contexto actual, ¿qué ocurre en ese caso? El contrato de construcción a suma alzada, desde la perspectiva de la empresa constructora, ya, en el contrato o en un contrato más, más concreto, porque en el contrato de construcción es un contrato, si es a suma alzada, lo podemos observar en las categorías típicas del derecho civil como un contrato de obra, de obra realizada, es decir, usted paga X cantidad por la realización de una determinada obra, es el típico contrato de obra, no el contrato de servicios que tenía el Código Civil. Allí, si el acto de autoridad impide eh, el cumplimiento pactado, también uno puede alegar no por la vía de la frustración del fin al cual fue contratado, a menos que lo impidiera por completo, sino que si lo retarda, la fuerza mayor opera en su finalidad suspensiva. Es decir, si yo tengo pactado que en el término de 10 meses, por el valor de X, voy a entregar una determinada obra, la pregunta es, ¿de qué modo el decreto de autoridad o la epidemia alteran esa normalidad contractual? La pueden alterar respecto del obligado a la obra porque no la va a cumplir dentro de plazo. Y aquí, al ver que no la va a cumplir dentro de plazo, estamos viendo que el caso fortuito o la fuerza mayor no extingue el contrato. O sea, no es una lógica extintiva, sino que simplemente dice, mire, o sea, yo lo tenía pactado dentro de cierto plazo, no lo voy a poder hacer. No puedo estar destinando operarios o albañiles o lo que sea para la realización de la obra. Pero sí lo puedo cumplir en un plazo adicional de 6 o 7 meses. La pregunta es a la otra parte. ¿Le interesa que el contrato se cumpla su maldada 6 meses después para el cual lo tenía contratado? Entonces allí es el otro contratante el que puede alegar la frustración. Uno puede alegar la suspensión y decir, mire, el caso fortuito aquí lo que está haciendo es que suspende mi obligación y me da en la práctica la posibilidad de cumplirla X tiempo después, pero la otra parte es la que podrá decir, mire, es que yo tenía prevista recibir esta obra en cierto plazo y el fin para el cual la tenía previsto se ve frustrado. Y allí sí que desde esa perspectiva la otra parte podría realizar la obra. eh, Se ha convenido una cantidad desde la perspectiva. ¿Puede en estos casos la suma convenida
resultar modificada como consecuencia de la frustración contractual, dependiendo de los términos del contrato y dependiendo de si eh, suma contratada tenía que ver con el fin del contrato. Es decir, yo estuve dispuesto a contratar por un valor de 100 porque la finalidad para la cual iba a destinar esta obra o la finalidad para la cual contraté no me va a permitir ahora obtener los 1000 que me permitían a mí pagar 100. En esa perspectiva se podría considerar. Porque algo que no he mencionado, no tenemos que olvidar que en esta materia tenemos un importante apoyo en el Código Civil, porque nuestro Código Civil nos habla precisamente de una idea de motivo para el cual se contrata. Y esta idea del motivo para el cual se contrata es la que está directamente relacionada con el fin contractual. Entonces, los términos en los cuales está previsto el contrato son los que nos van a permitir ver si opera la fuerza mayor desde la perspectiva del fin contractual, frustrado o no frustrado, o más bien si nos interesa pensar en los efectos que opera la suspensión del contenido contractual en el caso fortuito. Tenemos la última pregunta y dice Mira, así. sí, mira, sí, sí. Entiendo que la teoría de la frustración del contrato en propia common law en Chile ha tenido algún reconocimiento jurisprudencial en cuanto a la teoría de la frustración del contrato. A ver, la teoría de la frustración del contrato es muy común en el common law, efectivamente, o sea, en el derecho anglosajón y tradicional de la doctrina, de tal manera que allí se hace normalmente en el derecho inglés, el derecho norteamericano, el derecho escocés, el derecho australiano. Vamos a encontrar muchísimo desde hace muchos años porque es ahí forma parte del derecho de los contratos más habitual, más tradicional. Eh, Ahora, en el derecho continental, de la Europa continental, en nuestra tradición, esta idea de la frustración del fin del contrato es también una idea que ha formado parte de nuestro derecho más tradicional. En el caso este que les mencionaba del contrato de alquiler de las prostitutas, yo precisamente recordaba que un caso similar había sido resuelto ya en el derecho llano en el año 1500, más o menos, 1527, por allí. También la idea de la frustración del contrato fue una idea típica de nuestro derecho europeo hasta la codificación. Lo que ocurre es que nuestros códigos en general no la asumieron y por eso se cortó un poco el desarrollo de esta idea y se optó más bien por las ideas del incumplimiento culposo en el caso del derecho europeo. Pero sí, claramente en el campo del derecho anglosajón esto es una cuestión absolutamente indiscutida. Ahora, en la jurisprudencia, si esto se ha aceptado, en el caso de la jurisprudencia chilena, expresamente yo no conozco ningún fallo que la haya aceptado. No porque se haya rechazado, sino porque no se ha planteado directamente. Ahora, digo no se ha planteado directamente porque hay sí algunas sentencias en las cuales el tema del fin para el cual se ha contratado se ha discutido en una clave más tradicional que la suele cubrir, que es la clave de la buena fe. Eh, yo no conozco y me precio de ser bastante buen conocedor de la jurisprudencia civil en general chilena. No conozco ningún caso en que se haya planteado directamente en los tribunales ordinarios como demanda principal la cuestión de la frustración contractual y que haya sido desechada esta idea. Lo que sí hay algunos casos en los que a propósito de cómo debe ser el comportamiento de las partes en la ejecución del contrato, eh, regida por la disciplina de la buena fe,
en ese marco de la ejecución de la buena fe, sí que ha habido alguna vez alguna alegación diciendo que, claro, eh, que se debe tener en cuenta todo aquello que pueda alterar las legítimas expectativas que tenían los contratantes en el momento de convenir el contrato y en su posterior ejecución, y que por lo tanto desconocer esas legítimas expectativas contraría la buena fe por parte de cualquiera de los contratantes. En ese ámbito sí ha habido alguna alegación y algún razonamiento de los tribunales, pero de manera específica como pretensión principal resuelta por los tribunales yo no conozco ningún caso. Sí hay muchos, o sea, no muchos, pero sí hay algunos sobre la imprevisión. Eso sí, los más negativos para las pretensiones en materia de imprevisión. La imprevisión, en todo caso, tiene un apoyo textual en el Código Civil en sede de servidumbres. Es una sede muy rara, pero cuando el uso de la servidumbre se vuelve excesivamente oneroso, lo dice expresamente el, el- el Código Civil en materia de servidumbres, el juez está autorizado para modificar la manera de cumplir la servidumbre. Yo, eh, eh, en el índice del Código Civil incluía en alguna parte, me parece, excesiva onerosidad, del índice del artículo 830 del Código Civil, que normalmente los civilistas no suelen acordarse de este artículo en materia de imprevisión. Yo creo que si alguna vez lo alegaran diciendo, mire, en nuestro Código Civil admite precisamente en una situación de tracto sucesivo, cuando por las circunstancias el cumplimiento de ese acto, el cumplimiento de la servidumbre, se vuelve excesivamente oneroso, lo dice el Código, el juez está autorizado para modificar el contenido contractual. Allí sí tenemos jurisprudencia. Veo que aquí alguien había preguntado por la situación de la educación preescolar privada, en que ni siquiera existe la posibilidad de dar las clases por la vía remota. Claro, no sé, aquí eso eh, a ver, la práctica aquí ha sido también, o sea, todos los colegios privados que tenían educación escolar privada, obviamente han resultado suspendidas, como es imposible darla por vía remota, no están cobrando desde el comienzo la cuota mensual que cobran. Sin perjuicio de que muchos de ellos, más por una estrategia comercial que por otra cosa, sí ofrecen contenidos virtuales de manera voluntaria para los padres, prácticamente para retener a sus clientes. Ahora, si algún colegio pretende cobrar una prestación que no está ofreciendo, claramente en este caso eh, no hay mayor dificultad para sostener que no se está obligado al cumplimiento. Y sobre todo aquí también, porque en este tipo de casos no hay que olvidar que aquí en España, por ejemplo, yo supongo que en Chile la situación debe ser igual, hay que estar primero, hay que atender primero a las reglas del derecho de consumo. Y las reglas del derecho de consumo son absolutamente claras en esta materia de que al no poder prestarse a los niños de 3 años o de 4, no se puede cobrar esa prestación.